La proyección del flujo de caja es de suma importancia. Es la herramienta final que utilizamos para evaluar financieramente el proyecto. La proyección del flujo de caja nace desde el estudio de mercado. De ahí se origina una proyección de las posibles cantidades vendidas, de los precios, que de ahí se van a obtener los ingresos, e igualmente algunos gastos van a ir saliendo del estudio de mercado en el sentido de que la publicidad, las estrategias de comisiones, de ventas, entre otros gastos, van a estar relacionados con lo que es este análisis del mercado y la estrategia de mercadeo que se define a partir de ahí. Luego tenemos que el estudio técnico es fundamental para la construcción del flujo de caja. Básicamente ahí es donde se definen las inversiones que se van a realizar, se definen aspectos técnicos importantísimos como los costos, el uso de tecnología, entre muchos otros aspectos. Y luego tenemos el estudio organizacional, donde se va a establecer en términos de costos aspectos como salarios administrativos, aspectos de costos de la estructura organizacional, entre otros puntos que todos van a darnos entonces los beneficios del proyecto y sus diferentes costos, considerando los efectos tributarios que tienen todos estos aspectos, como es el caso de la depreciación, de la amortización, entre otros. Es fundamental determinar entonces estos beneficios y estos flujos de efectivo para poder determinar la rentabilidad del proyecto. Ahora bien, también es necesario determinar la rentabilidad del proyecto y construir un flujo de caja desde la perspectiva del inversionista para saber qué tan rentables son los recursos propios, y también construir un flujo de caja para determinar la capacidad de pago que se va a tener frente a terceros cuando se han obtenido entonces recursos, por ejemplo a través de un préstamo. E igualmente es necesaria la construcción del flujo de caja, y va a ser diferente para una empresa nueva que para una empresa en funcionamiento. Normalmente las empresas en funcionamiento realizan proyectos que son, por ejemplo, de reemplazo o proyectos que son de modernización, y entonces tenemos en estos casos que el flujo de caja puede tener una estructura un poco diferente. En cuanto a lo que son los beneficios del proyecto, cabe destacar algunos aspectos. Lo más típico es que los beneficios del proyecto provengan de la venta de productos o servicios. Sin embargo, también en algunos casos existe la venta de subproductos, que pues deben tenerse en consideración también. Muchas veces el proyecto lo que genera son ahorros, entonces no genera un producto o un servicio en sí, pero por ejemplo un proyecto en el cual se introduce una nueva tecnología puede generar ahorros frente a la situación de no usar esta nueva tecnología. Y también hay que considerar como beneficios del proyecto el valor de desecho de los activos y la recuperación del capital de trabajo. Entonces tenemos 4 grandes elementos en un flujo de caja. Por un lado tenemos la inversión, esa inversión inicial que se realiza entonces antes de entrar en operación el proyecto. Después tenemos los flujos operativos que se dan entonces durante la operación del proyecto. Tenemos también los valores residuales, se dan al final de la vida económica del proyecto, cuando se recupera entonces parte del valor de los activos y se recupera el capital de trabajo. Y el cuarto aspecto es el tiempo, la vida económica del proyecto, porque todos estos elementos ocurren a lo largo del tiempo. Así hemos dicho que la inversión inicial ocurre en un momento cero, pero estos flujos operativos van ocurriendo entonces a lo largo de todo el periodo o vida económica del proyecto. Y los valores residuales ocurren entonces en el último momento. Así entonces tenemos estos 4 aspectos que los vamos a estar trabajando ampliamente a lo largo del curso. Vamos a hablar primero un poquito acerca del tema de la inversión, que ya lo hemos mencionado en otros videos anteriormente. Recordemos que esta inversión ocurre antes de la ejecución del proyecto en un momento cero, aunque también eventualmente pueden haber inversiones adicionales a lo largo de la vida económica del proyecto. Con respecto a lo que son los valores residuales, hay diferentes métodos para determinar los valores residuales. Uno de ellos es un método contable. Tiende a ser un método sencillo y a su vez un método conservador. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente si un activo tiene
un valor al que se adquiere se va depreciando a lo largo del tiempo, hay un valor en libros. Este método contable es simplemente asignar al activo su valor en libros. Se emplea principalmente a nivel de perfil o bien de prefactibilidad. Y el valor de desecho entonces es simplemente el valor en libros al finalizar la vida económica del proyecto. Un segundo método es un poco más complicado y su estimación es más difícil, es el valor de mercado. Esto es simplemente emplear el valor que podría tener el activo en el mercado al finalizar la vida económica del proyecto. Esto puede ser muy complicado en proyectos que tienen una gran cantidad de activos y por lo tanto se emplea más en proyectos de reemplazo o de ampliación en los cuales el número de activos tiende a ser bajo. En cualquiera de los casos hay que considerar entonces el efecto tributario que se produce. Vamos a ver un ejemplo entonces acerca del cálculo de los valores residuales. Supongamos que tenemos un activo cuyo costo es de $10,000 y su vida útil es de 10 años. El activo se deprecia $1,000 anuales, siguiendo entonces un método de depreciación lineal. La vida económica del proyecto es de 6 años. Entonces vamos a suponer que a los 6 años estamos estimando que este activo puede tener un valor de mercado de $7,000, o sea que se podría vender en el mercado por $7,000. La depreciación acumulada en 6 años, porque estamos llevando esto al final de la vida económica del proyecto, sería entonces de $6,000. El valor en libros de ese activo sería de $4,000 porque nos está costando $10,000 hoy. Dentro de 6 años va a haber acumulado depreciación por $6,000, o sea su valor en libros es de $4,000. Quiere decir entonces que si este activo efectivamente se vendiera en $7,000, habría una utilidad por la venta del activo de $3,000, dado que se está vendiendo a un valor superior al que tiene en libros. Esta ganancia va a ser entonces grabada con un impuesto, que en este caso estamos suponiendo que es del 30%, entonces tendríamos que pagar $900 de impuesto. Así es que entonces a ese valor de mercado de $7,000 hay que restarle la ganancia sobre el capital. Entonces quiere decir que el valor de desecho del activo que se vuelve efectivo para efectos del flujo de caja sería el valor de mercado de los $7,000 menos los $900 del impuesto. Tendríamos entonces un valor de desecho de $6,100. Ahora hablemos un poquito del tiempo o la vida económica del proyecto. Este depende de las características del proyecto y a veces es posible determinarlo con bastante precisión. En algunos casos hay proyectos en los cuales se sabe que va a estar programado para una determinada cantidad de tiempo. Hay, por ejemplo, tecnologías que se hace un proyecto hoy y que se sabe que se van a volver obsoletas en un tiempo relativamente corto. En muchos casos tiende a ser indefinido y convencionalmente se emplea entonces el plazo de 10 años para hacer la evaluación del proyecto. Finalmente hablemos un poquito de los flujos operativos. Estamos hablando entonces de ingresos y costos, que se derivan la estimación de estos ingresos y costos de los estudios de mercado, del estudio técnico y del estudio organizacional. Recordemos que en cuanto a los costos se clasifican de diferentes maneras. Por un lado tenemos los costos de producción, donde tenemos costos directos como los costos de los materiales directos, o sea los materiales que conforman el producto mismo, como sería en el caso a la hora de producir un pastel, el costo de la harina, el costo del azúcar. Y luego la mano de obra directa, que es la mano de obra directamente involucrada en la fabricación del producto. Luego tenemos los costos indirectos, donde hay materiales indirectos, o sea, materiales que no conforman el producto mismo. Se utilizan muchas veces en una industria, lubricantes, limpiadores, entre otros materiales. Luego la mano de obra indirecta, donde tenemos el personal que supervisa, el personal que administra la fábrica, el personal de limpieza. Y una serie de gastos indirectos, como viene a ser entonces la energía, como vienen a ser los alquileres, impuestos sobre la planta de producción, entre otros. Luego tenemos los gastos de operación, básicamente los gastos administrativos y los gastos de ventas. Aquí incluimos entonces básicamente salarios, alquileres de oficinas, comisiones de vendedores, gastos de publicidad, entre otros. Y luego tenemos los gastos financieros, básicamente los intereses de las deudas. Existen otros gastos, muchas veces por ejemplo se establece una partida por imprevistos.
La estructura del flujo de caja es importante conocerla. Primero que todo, vamos a sumar los ingresos y vamos a restar los costos. Estos costos que acabamos de mencionar, estos son los ingresos y los costos afectos a impuestos. Y son afectos a impuestos en el sentido de que afectan la riqueza de los accionistas. Y vamos a restar los gastos no desembolsables. Esto es la depreciación, la amortización y cualquier otro gasto no desembolsable. Así entonces, esta operación nos va a dar la utilidad antes de impuestos, a la cual le restamos los impuestos y obtenemos entonces una utilidad neta o una utilidad después de impuestos. A esta utilidad después de impuestos debemos sumar el ajuste por gastos no desembolsables, es decir, debemos volver a sumar la depreciación y la amortización, dado que no generan salida de efectivo. Debemos restar los egresos no afectos a impuestos, como serían las inversiones adicionales que se hagan a lo largo de la vida económica del proyecto. Y debemos sumar los beneficios no afectos a impuestos, como sería el caso de los valores residuales, la recuperación del capital de trabajo. Y así entonces obtenemos el flujo de caja. Cuando lo vemos desde la perspectiva del inversionista, vamos a tener una estructura muy similar. Igual tenemos los ingresos menos los costos menos los gastos no desembolsables. Pero vamos a restar aquí también los gastos financieros, o sea, los intereses de la deuda. En el flujo anterior no restábamos los gastos financieros porque queríamos ver la rentabilidad del proyecto independientemente de la forma en que se financie. Pero para el inversionista es importante saber, dado que él está aportando cierta cantidad de recursos propios para el proyecto, entonces quiere ver el flujo de caja desde otra perspectiva. Entonces sí tenemos que restar los gastos financieros y obtenemos entonces la utilidad antes de impuestos, a la cual le restamos los impuestos, para obtener de esa manera la utilidad después de impuestos. Similar a la situación anterior, sumamos otra vez la depreciación, la amortización, restamos los egresos no afectos a impuestos y sumamos los beneficios no afectos a impuestos, igual que anteriormente lo hicimos, pero vamos a sumar los préstamos que se obtengan, dado que estos contribuyen a financiar la inversión inicial. Y restamos la amortización de la deuda, es decir, los pagos que se hagan de la deuda, pero no los intereses. Entonces así la cuota del préstamo debe ser separada en la proporción que es intereses y la parte que corresponde a ir disminuyendo el saldo de la deuda. Esta última parte es la que vamos a restar aquí. Y entonces tenemos de esa manera el flujo de caja.